Alenas Crochet y Punto. Vamos a tejer este suéter con motivo de pata de gallo en la combinación que más os guste. Yo en este caso he utilizado un tono camel y un naranja para que me haga un contraste bastante llamativo. Y empezaremos el trabajo por el canesú. Montaremos lo que es la parte del cuello y yo os daré la cantidad de puntos que yo he trabajado, que yo creo que esto de la parte del canesú sería como para todas las tallas, porque después incluso tendré que reducir un poquito el cuello. Y luego trabajaremos la parte del canesú con la puntada de pata de gallo hasta llegar a la ciza. O sea que tú paras cuando consideres que tienes el largo de ciza para tu medida. Bueno, pues yo aquí he tenido que repetir, como veis, del tono naranja 1 y 2 y del tono camel 1 y 2. Ahora diré la cantidad de vueltas a lo que pertenece conforme explique el patrón. Y una vez que hayamos terminado eso, cerramos el canesú y ya trabajamos esta puntada que queda muy bonita, pero es un punto alto deslizado. Queda como un punto arroz, pero es muy fácil, es hacer un punto alto pero con una modificación. Una vez que hayamos terminado ese largo, con la misma cantidad de puntos que tenemos aquí, vamos a crear esta bandita con la misma puntada que teníamos en el canesú y se la pondremos para alargar. O sea que te tendrías que quedar del largo que tú necesites, pues esta cantidad de centímetros, que también te la diré antes, para poder terminar la labor y el largo, añadiéndole esto que haremos independiente. Y por último, sacaremos las mangas, tejeremos con este punto alto alargado y terminaremos en la parte del largo del puño. Ya le pones tú la cantidad que tú quieras de esta puntada. Yo le he puesto pues por 3 veces. ¿Vale? Porque me gusta así, pero tú lo puedes adaptar a como tú quieras. Parece muy complicado, mira qué vistoso queda, pero ya vaya a ver que no es tan difícil. Vamos al paso a paso. Bueno, antes de nada, cualquier material te sirve. En este caso estoy utilizando es un acrílico 100%. Se llama Sandra, lana lam, de Hilaturas Torrijos. Pero cualquier acrílico, mira, este tiene 100 gramos, 340 metros y recomienda un gancho de 4 milímetros. Y yo voy a estar trabajando con el 3,5. ¿Vale? Este es el color 1809. ¿Vale? Y de este otro, que es un camel, bueno, es que como que he tirado ya la de esta, entonces no, si lo encuentro te lo digo, pero creo que me ha desaparecido. Un tono beige camel, ¿vale? Entonces vamos a necesitar 2 y 2. 2 y 2, no estoy segura. Perdón, ahora recuerdo, es que hace tiempo que lo hice, ¿eh? Yo es que tengo como siempre 3, 4 cosas entre manos y entonces me lío. Me ha sobrado, de hecho, una entera, porque compré 3 y 3. Serían entonces 3 del camel y 2 del naranja, porque de este me ha sobrado una entera. De hecho, tengo un restito que es con el que voy a terminar la parte del cuello. Y ya con este poquito, para lo que me falta, que es unir aquí, tengo suficiente. Así que es que se te va a quedar un novillo entero. Con lo cual, sería 3 y 2, 500 gramos. Sería del color que tú quieras poner de base 300 gramos y del que contrastas 200 gramos. Empiezo explicando el comienzo, como siempre con las matemáticas. Ya sabéis que el crochet y las matemáticas. Bueno, pues vamos a calcular nuestro canesú y como la puntada es un múltiplo de 6, ¿vale? Es un múltiplo de 6. Yo voy a poner 4 motivos en el frente, 4 motivos en la espalda, 2 motivos en cada manga. Pues multiplico 6 por 4 motivos, 24 puntos, otros 24 para la espalda. 6 por 3 motivos, que antes creo que he dicho 2. Son 6 por 4 para frontal, 6 por 4 para espalda, 6 por 3, 6 por 3. Pues me salen 18, 18.
ya tenemos aquí el recuento de puntos que sumarían 84 puntos, ¿vale? Pero os voy a explicar ahora por qué no empezamos con 84 cadenas, ni con 84 puntos. Vamos a quitar 2 a cada, porque vamos a hacer 2 vueltas con aumento, con lo cual, para cuando yo empiece el patrón, voy a tener esos aumentos. Tenemos que quitar esos puntos. Tenemos que quitar que aquí vamos a aumentar 2 por vuelta. Y tenemos que hacer 2 vueltas. Pues yo empezaría, en vez de con 24, si yo en cada vuelta sumo 2, voy a acabar, pues 24, 25, 26, 27, 20, voy a acabar con 28 puntos para cuando empiece el patrón. Así que aquí sería 2 por 2. Vale, hay que quitarle 4. Empezamos con 20 en vez de con 24. Y con 20. Entonces empezamos frontal, 20, más 20 de espalda, más. Vamos a quitar 4 a los 18 puntos. 14 más 14. Nos tiene que dar aquí el total, que serían 40, 50, 68. Pues empezaríamos con 68 puntos. Después vamos a tener 76. Y por último tendremos 84, que son los que necesitamos. Empezamos montando esos 68 puntos. Son 68 cadenas. Tengamos las 68 cadenas, cerramos con punto deslizado en la primera cadena. Y, vamos a empezar a tejer esos primeros 20 puntos que necesitamos para la manga. Aquí mismo donde hemos cerrado, haremos el primero. O sea, para la manga, perdón, para el frontal. 2, vamos a empezar por el frontal. 3, voy escondiendo la colita. 4, 5, vamos así hasta 20. Tengo los 20, hago 2 cadenas y ahora vamos a hacer 14 para la manga a partir de la siguiente cadena. 14 puntos bajos. Ahí hemos hecho una esquinita. 3, 4, 5, hasta 14. Tengo los 14 de la manga, 2 cadenitas. Y ahora vienen los 20 de la espalda. A partir de la siguiente cadena, 20 puntos. Puntos bajos. Hasta 20. Tengo los 20 de la espalda, hago 2 cadenitas y ya me faltarían los 14 de la otra manga. Y ya tengo los 14. Ahora cerraríamos con una cadena lazada, engancho en el primer punto y hago un medio punto alto para hacer la esquinita. Y vamos a hacer la vuelta número 2. Aquí subo una cadenita, hago dentro del espacio un punto bajo. Ahí estoy aumentando un punto. Y ahora el resto de los 20 puntos que tengo los trabajo en punto bajo, pero cogiéndolo en la hebra de detrás. ¿Vale? El primero no lo puedes coger porque es el de las cadenas, pero bueno, si entras aquí así sí que puedes. Entonces, cogiendo la hebra de detrás, voy a trabajar esos 20 puntos. Aquí. Cuando tenga los 20, aquí hace uno más en la esquinita. Entonces vas a tener 20 más uno que has hecho en la esquina, más uno que hiciste en la primera esquina, ya tienes 22 en vez de 20. Ahora hago 2 cadenas. En el espacio hago un punto bajo y trabajo sobre los 14 puntos que tengo para la manga. Entonces tendré 14, 15 con el que acabo de hacer, 16 cuando llegue a la esquina. En vez de 14 tendré 16.
igual. Aquí en vez de 20 tendré 22 de nuevo y en la otra manga en vez de 14 tendré 16. Vas haciendo los aumentos sumando un punto cuando llegas en la esquina. Entonces aquí, como digo, como estoy en la manga, tengo un punto ya hecho, voy a hacer 14, uno sobre cada punto y el 16 en la esquina. Hago 2 cadenas y comienzo de nuevo. ¿Vale? Aquí ya pues empiezo aquí haciendo esos 14 que me encuentro. 3, 4, 5, 6, 7, cogiendo la hebra de detrás, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y en la esquina, el 15 y el 16, que lo tenemos aquí en la otra esquina. 2 cadenas. Empiezo con 1, que con los 20 serán 21, y 22 con el que haga la esquina. Bueno, pues así vamos haciendo esta vuelta. Mirad, el canesú, aquí se ve más pequeño porque el material, como digo, es más fino. Y parece que es más chico el canesú. Yo he tenido con este tamaño suficiente para por el material que he utilizado. Pero bueno, otra opción si tú quieres utilizar este material así que es más fino o no te está dando la medida, súmale a lo que estamos haciendo, tú ya empezarías con 6 puntos más en cada lado, porque estás sumando un motivo más. Simplemente con eso, o sea, si tú has empezado aquí con 20 y 14, 20, 14, 20, 14, tú empezarías 26, 20, 26, 20. ¿Vale? Porque bueno, es sumar un motivo más y como te voy a dar la explicación de cómo son los motivos, tú vas a poder hacerlo tranquilamente, sin problema y ya te va a quedar más grande. Terminamos la vuelta, he hecho mi último punto bajo, una cadenita y en el primer punto hago un medio punto. Hago una cadena y empiezo haciendo un punto bajo. He hecho un punto bajo. Ahora voy a trabajar mi múltiplo de 6 haciendo. Mira, aquí tengo mi primer punto. Aquí en el siguiente punto vamos a hacer otro punto bajo. Tengo 2. Y el tercero, aquí cogiendo esta hebrita de aquí abajo, que sería como el primer punto de esta vuelta anterior, aquí, hago un punto alto, que me va a quedar como ahí en relieve. En los siguientes 5 puntos hago puntos bajos cogiendo la hebra de atrás. En el punto 6, aquí abajito, hago un punto alto. Los siguientes 5, cogiendo la hebra de detrás. En el 6, aquí, en esa, como cogíamos la hebra de atrás, nos queda una aquí delante. Pues ahí. Los siguientes 5, en el 6, aquí, 1 en relieve. Tenemos ahora mismo 1, 2, 3 y 4 en relieve. Entonces aquí, mira, te vas a saltar este para cuadrarlo con esta esquina que empezamos con 2 puntos. Y entonces, para eso, como aquí te quedan 2 puntos, en vez de hacer los 2 puntos, te vas a este y haces 1 y en la esquina otro. Y ya lo tienes cuadrado con el otro lado, para empezar y terminar igual. Bueno, pues ahora haremos 2 cadenitas y nos vamos hacia la manga. Empiezo igual. Un punto bajo en el primer punto, otro punto y ya me voy aquí abajo a ese primero y hago el punto alto. 5 puntos siguientes
cogiendo la hebra de detrás en punto bajo. Cuatro y 5. El 6 aquí abajito. Los 5 siguientes. El 6 aquí abajito. Y aquí igual, como te quedan 2, te saltas uno, te vas al último, haces un punto bajo y en la esquina un punto bajo. Y ya tienes el otro lado con 1, 2 y 3. O sea que te queda tanto en delantero como espalda 1, 2, 3 y 4 y en la manga 1, 2 y 3. Pues ahora repito hacia la espalda por lo que acabamos de hacer. 2 cadenitas, en el espacio un punto bajo, en el primer punto un punto y aquí abajito, que es el primero que te encuentras que sobresale, es donde hace el punto alto. Los 5 siguientes en punto bajo, vale, pues toda la vuelta como te acabo de explicar. He llegado al final de la vuelta y bueno, mira, vamos a tener preparado ya el otro color. Y aquí tengo mi último punto. Hago una cadenita lazada, entro en el punto, me voy a dejar esto, hoy perdón, que estoy saliéndome de la cámara. He hecho una cadenita lazada, entro en el primer punto, dejo este por encimita y ahora cojo este nudo de inicio que tengo aquí preparado y lo voy a pasar por aquí, por todo. Bueno, por todo. Hago así y así para pasarlo mejor. Vale, ajustamos aquí un poquito y hago una cadenita. Hemos pasado el color. Otra opción que tiene es terminar la esquina y añadirle el color, como para ti sea más fácil. Y ahora vamos a olvidarnos de este lo voy a pasar por aquí. Esta vuelta vamos a trabajarla en este otro color. Y a partir de ahora vamos a trabajar una vuelta de un color y otra vuelta de otro color. Así que este se queda en espera aquí a mano derecha y vamos a seguir con este otro. Entonces aquí en la esquina voy a hacer un punto bajo. Voy a trabajar en el siguiente punto. Tengo que tener 1, 2 y 3 hasta el punto que está en relieve. ¿Vale? O sea, tendríamos un total de 4. El de la esquina más los 3, porque me quedo aquí justo encima del punto que está en relieve. Esta es la vuelta número 2 del patrón. Las vueltas pares las trabajamos con el tono 2 y las vueltas impares las trabajamos con el tono del principio. O sea, sería impares en un color y pares en otro. Bueno, pues estamos en la vuelta 2. Ahora, justo en el siguiente punto, aquí, en la primera lazadita que te encuentras después del punto que bajaste, aquí haces un punto. A ver. Así, un punto alto. Vale. Justo en el siguiente, perdón, tengo la garganta fatal. En el siguiente punto hacemos un punto bajo, cogiendo la hebra de detrás. Y los siguientes 3 que tenemos justo antes de este que está aquí abajo en relieve, estos 3 los hacemos en relieve. En relieve quiero decir cogiendo el punto alto abajo. 1, 2 y 3. Y vamos a repetir la secuencia. Aquí, sobre el punto que te encuentras, haces un punto bajo. En el siguiente haces un punto alto. Ya tengo 2. En el siguiente haces un punto bajo arriba. Tienes 3. Y ahora 4, 5 y 6, ¿vale? Este, como lo tienes en punto bajo cogido aquí, te lo tienes que saltar los 3 últimos aquí. 4, 5 y 6. Esta es la secuencia que se repite. Aquí 1, aquí abajo
2, aquí arriba 3 y ya los 3 últimos, 4, 5 y 6. Y aquí estás llegando al final donde tienes que hacer los 4 puntos bajos, igual que empezaste. 1, 2, 3 sobre los puntos y en la esquina el cuarto. Y 4. Y esto es lo que se repite por todos los lados. Hago 2 cadenas, empiezo haciendo 1. Aquí tengo 3, así que hago 2, 3 y 4. Porque aquí es donde empezamos, encima de este es donde empezamos el patrón de 1, ¿vale? Entonces hemos hecho como 3 antes. 1, el segundo abajo, el tercero arriba y el 4. 5 y 6 aquí, abajo. Te vuelves a encontrar con este punto aquí, empiezas el 1. 1. Aquí abajo, el segundo, el tercero, arriba y luego los 3, 4, perdón, 5 y 6. Y ya cuando te quedan 4 puntos, no sigues con el patrón, haces los 4 puntos, tienes 1, 2, 3 y el cuarto que lo haces dentro de la esquina, ¿vale? Así que como veis, en todos los lados nos coincide que tenemos que hacer lo mismo. Y si tú has sumado 6 puntos, pues como que tienes que hacer una vez más este motivo de 6. Pero es repetir lo mismo. Entonces repito, haces 4 antes, haces el de la esquina más 3 que te encuentras. Justo después del punto que hiciste aquí, vas a tener como 5 lazadas, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Que coges abajo. Entonces la primera la coges abajo, el segundo coges el punto bajo arriba, te tienes que saltar este, porque ya lo has cogido arriba, en punto bajo, y luego trabajas los 3. De nuevo empiezas con 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Llegas al final de la vuelta 2, haces una cadena, lazada, entra en el primer punto, déjate, a ver que me salgo siempre, no sé por qué. Has hecho una cadena, lazada, entra en el primer punto, dejas aquí y ahora vamos a mover esto así. Pásalo por aquí. Vamos a dejar esto ya pendiente porque vamos a trabajar ahora con el otro tono. Vale, bueno, pues ya lo tienes colocado y ahora pasa el tono. Así y así. Ajusta un poquito. Y vamos a trabajar la vuelta número 3. Dejamos ya en espera el otro tono. Empezamos haciendo un punto bajo dentro del espacio. Y ahora voy a trabajar hasta aquí. Pues mira, tengo 1, 2, 3, 4 y 5 puntos que trabajar. O sea que tendría un total de 6. Ya tengo ahí otro múltiplo para la siguiente vuelta. 1, 2, 3, 4 y 5. Y 6 con el de la esquina. Ahora, aquí en este que te quedó libre, que era el único que te quedó libre, pero no aquí abajo, sino aquí arribita, vamos a coger así y hacemos un punto alto. En la hebra de detrás vamos 1, 2, 3,
4 y 5 puntos. 5 puntos bajos. Te tienes que saltar como este de aquí. Ese no es el que se coge. El que se coge es el que está libre de aquí. Entre el 1 y el 3. Ahí tengo otro espacio y lo voy a coger así en relieve. Y de nuevo 5 puntos bajos cogiéndolo de atrás. 1, 2, 3, 4 y 5. Cogemos el que hemos dejado aquí libre en punto alto. De nuevo 5. Y coge, aquí tienes que coger, porque aquí ya empezamos a hacer diferentes los principios de los finales. Este que corresponde, a ver, por si este es este, tienes que coger aquí, en la última hebrita, pero como tienes que cogerlo arriba, aquí no la tienes. La tienes aquí abajo, pero aquí no la tienes. Entonces la única solución, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí, ¿vale? Lo vamos a coger aquí. Aquí. Y 6 en punto alto. Así que terminamos así y hacemos ya en la esquinita un punto bajo. 1, 2, 3 y 4. Repito, 1, 2, un punto bajo. 1 y ahora ya los 5. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, porque son 6 puntos en total, son 5 más 1 de aquí, y ya sabéis, aquí abajo, un punto alto, ahora estamos en la manga, así que hay menos puntos, separamos con 5, 1, 2, 3, 4 y 5, aquí abajo, 1, de nuevo, esos 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Y de nuevo, aquí, en la única hebrita que te queda al final, esta. El punto alto. Y ya en la esquina, el punto bajo. De nuevo, las 2 cadenas. Y repito, 1, los 5, que ya van 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y abajo. 5, 1. 5, 1. 5, 1, que es aquí. La esquina, un punto bajo, 2 cadenas, pues repetir lo que estamos haciendo. Esta es la vuelta número 3. Cerramos la vuelta número 3 con el punto, la cadena, lazada, entro y retomo el otro color. Lo paso y hago así. Y una cadenita. Vamos a empezar haciendo ya el punto. Un punto bajo siempre para empezar. Y ya como tengo este color, ¿qué hago con el otro? Pues lo tengo que cambiar de sitio para estar más cómoda. Lo dejo en espera. Lo he pasado mal. Aquí debajito. Aquí. Vale. Y lo dejo aquí en espera, que no te moleste. Y empezamos la vuelta. Bueno, pues he empezado haciendo un punto bajo. Esto en este lado, lo que haga en este lado se hace en todos los lados, los 4. Entonces te voy a ir ya enseñando solo una vuelta, o sea, un lado. Y ya completando la vuelta.
Empezamos haciendo un punto bajo. Aquí tengo un 2, 3 y 4 antes del punto, que sería el quinto. En estos 4 puntos bajos, cogiendo la lazadita en la misma vuelta del mismo color, aquí, hago 1, 2, me he saltado uno, creo. A ver, sí, me había saltado uno, perdón. 1, 2, 3 y 4 puntos altos, cogiéndolos en la lazada de abajo. El 5 y el 6 en punto bajo atrás. 1 y 2 puntos bajos ahí. De nuevo repito, tenemos que hacer 4 aquí. 1, 2, 3 y 4. El 5 y el 6 en punto bajo. Arriba. Repito, tenemos que hacer 1, 2, 3, 4, el 5 y el 6 arriba. 1, 2, 3, 4, el 5 y el 6 arriba. De nuevo. 1, 2, 3, 4, el 5 y el 6 arriba. Y ya, bueno, pues nos queda, ya no podemos hacer más, así que lo que hacemos es terminar con, en este último punto, uno y otro. Con lo cual, quedamos con 4 puntos bajos. Repito, comenzamos con el punto bajo, 4, en punto alto, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 4 y 2 cadenas. Y repito, 1, pues igual que aquí ya vamos mirando donde hemos hecho 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4 y 4. Entonces aquí tengo que hacer 4, 2, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4 y ya 1, 2, 3 y 4, que el cuarto va dentro de la esquina. 2 cadenas y repito. Terminamos siempre con la cadena, lazada en el primer punto. Voy allá a buscar el otro color, que lo tengo aquí. Y lo voy a pasar así y hacemos así el punto bajo. Una cadenita. Y empiezo haciendo ya el punto bajo con el que empezamos. Bueno, pues como ahora es este el color que yo necesito, retiro uno y paso el otro por aquí. Y me dejo a la derecha el que no utilizo y a la izquierda el que estoy utilizando. Vuelta número 5 ya. Vamos a hacer la vuelta número 5. He empezado con un punto bajo y ahora voy a trabajar 1, 2, 3, 4 y 5 más. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en total. ¿Vale? Con el que tengo. Ya tengo 1, ahora aquí en los 5. 2, 3, 4,
5 y 6. Y ahora, mira, aquí tengo 2, ¿no? Pues en el primero aquí, pero aquí abajo en el mismo color, que luego te queda otro aquí libre, ahí hago un punto alto. Y ya son 5 en punto bajo. Esta vuelta es súper fácil. 2, 3, 4 y 5. De nuevo, tienes 2 en el primero. Un punto alto. Uy, se me ha escapado. ¿Vale? Entonces repetimos 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vuelves a estar aquí donde tienes 2 lazaditas del mismo color que estás trabajando ahora. Una que es el punto alto y otra que es el punto bajo. Tú enganchas en el punto bajo con un punto alto. Y de nuevo 5. 3, 4 y 5. Y aquí. Y a ver cuántos te quedan ya hasta la esquina. Te quedan 1, 2, 3 y el cuarto que lo haces en la esquina. 1, 2, 3 y el cuarto que lo haces en la esquina. Y esto lo repetimos por todos los lados. 2 cadenitas y vuelvo a repetir un punto en la esquina. Venga, y ahora tenemos 5 aparte. 1, 2, 3, 4, 5. Abajo, en el punto bajo. Aquí. El punto alto. De nuevo. 1, 2, 3, 4, 5. Abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Abajo. Y ya te quedan 1, 2, 3 y el cuarto en la esquina. ¿Vale? Igual que has terminado aquí. Pues esta sería la vuelta número 5 ya. 1, 2, 3, 4 y 5. Terminamos la vuelta 5 con la cadena. He hecho el punto bajo, la cadena, lazada y cambio el color. Buscamos por aquí. Aquí está. Paso y hago el punto bajo. Aquí voy a ajustar un poquito y ya pasamos para poder tener aquí el otro. A mano derecha, ¿vale? Aquí. Dejo en espera el otro color y vamos a hacer la vuelta número 6. Un punto bajo. Vale, bueno, pues ahora tengo que hacer 2 más. Sería, empezamos con 3 puntos bajos, el de la esquina más 2. Siempre cogiendo la hebra de detrás, como veis. Y aquí tengo 4. En el primero hago un punto alto. Y ya tengo que tener 5 hasta el siguiente punto alto que haré en el primero de los 4. Entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Y ya tengo el sexto aquí. Así que la vuelta número 6 también es súper fácil. 1, 2, 3, 4 y 5. Y el 6 en el primero de los 4 que tienes abajo. De nuevo los 5 siguientes en punto bajo. Cinco. Y el 6 en el primero de los 4 que tienes abajo. De nuevo 5.
todo el tiempo hasta llegar a la esquina. Entonces ya estás llegando aquí a la esquina, has hecho en tu último motivo, aquí tenemos un 2, 3 y 4 ahora mismo. Entonces aquí tengo un 2, 3, 4 después de 1, 2, 3, 4 y 5 después de este último que hicimos y te encuentras que tienes que coger en el de en medio porque hay 1, 2 y 3 hebritas abajo, pero la primera corresponde al que acabas de hacer. Entonces en el de en medio, aquí, haces el punto alto y ya te quedan 1, 2 y la esquina. Así que terminas con 3. 1, 2 y en la esquina el tercero. Y esto es por todos los lados igual. Así que empiezas y terminas igual. Haces 3, el punto alto, 5 punto alto, 5 punto alto, 5 punto alto, 5 punto alto, 3. Empiezas un nuevo lado haciendo igual. 3, o sea, haces 1, 2 y 3 y ya haces el punto alto. 5 puntos altos, 5 puntos bajos, punto alto, 5 puntos bajos, el punto alto, aquí tienes 3, aquí, y terminas con 1, 2 y el tercero en la esquina. Hemos completado la vuelta 6, así que cambio de color, hago una cadenita, aquí entro y paso y hacemos el punto bajo y una cadena y ya podemos mover nuestros hilos. Vamos a hacer la vuelta número 7. Empezamos con el punto bajo, un punto bajo y ahora vamos a hacer, aquí tenemos un 2 y 3, ¿no? Pues lo tenemos que hacer cogiendo la hebra de abajo. Aquí se me queda más escondidilla, pero bueno, vamos a buscarla. Aquí. Es que está cogida con el punto porque pertenece a la esquina de la vuelta anterior, pero si empujamos un poquito, la sacamos. Vale. Ahí. Y hago los puntos altos. Tengo que hacer 3. 1. 2 y 3. Vuelta número 7. He hecho un punto bajo, los 3 puntos altos. Sobre este punto hago un punto bajo, detrás hago un punto alto y detrás hago un punto bajo. Y tengo el múltiplo de 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y repito todo esto. En los 3 siguientes, abajo. Te tienes que saltar, te queda un 2, 3 y 4, pero como acabas de hacer el punto bajo sobre ese, tienes 3. Entonces haces 3, 1, 2 y 3. Y los otros 3, para tener los 6, van en punto bajo, punto alto y de nuevo punto bajo. Y ya tengo de nuevo los 6. Y repito, 3 puntos altos, un punto bajo, un punto alto y un punto bajo. Y repito. Tres puntos altos. Un punto bajo, un punto alto y un punto bajo. Y repito.
3 puntos altos, un punto bajo, un punto alto y un punto bajo aquí. Y ya te quedan dos. Aquí tienes un punto y el de la esquina. Entonces tú vas a terminar con 3 puntos bajos en realidad. ¿Vale? Y esto es lo que repites por toda la vuelta. O sea, por todos los lados. Ahora haces de nuevo las 2 cadenas y un punto bajo. Y tienes que hacer pues lo mismo que hemos hecho aquí. El punto bajo. 3 puntos altos, punto bajo, punto alto, punto bajo. 3 puntos altos, punto bajo, punto alto, punto bajo. 3 puntos, punto bajo, punto alto, punto bajo. 3 puntos, punto bajo, punto alto, punto bajo. 3 puntos, punto bajo, punto alto. Y terminas con 3 puntos bajos. Eso por todos los lados de la vuelta número 7. Terminamos la vuelta 7 haciendo la cadena y como siempre pasando aquí el color y haciendo el punto. Y bueno, pues de nuevo paso y este lo tengo que pasar por aquí abajo, aquí. Y vamos a hacer la vuelta número 8. Hago mi primer punto bajo dentro de la esquinita y ahora tengo que hacer un punto alto antes de estos 3 y debajo de este que tengo aquí. No tengo lazada, pero la vamos a buscar aquí. Separamos con 5 puntos bajos. Ahora tengo que hacer los 5 puntos bajos que me encuentro. 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos que atravesar este palito que tenemos aquí, ¿vale? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué te digo eso? Porque en el siguiente espacio, aquí es donde haremos el punto alto. Después haremos 5, un punto alto. 5, un punto alto. Solo en los espacios, aquí ya tenemos puntos altos, no, donde no lo tenemos aquí. Así que ahora van 5. Esta es la vuelta número 8. Son 10 vueltas que se repiten, así que vamos en la 8, ya mismo terminamos lo que es el patrón que se va a volver a repetir. Desde la vuelta 1. Tengo los 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí hago el punto alto. De nuevo 5. Y tengo ese espacio, ahí es donde tengo que hacer el punto alto. Continúo. Has hecho así toda la vuelta y cuando llegas al final y has hecho tus últimos 5 puntos bajos, te quedan 1, 2 y 3. Bueno, pues en el primero, como has hecho los 5 anteriores, aquí tienes que hacer el punto alto y te quedan 2. Así que en vez de hacer 5 tienes que hacer 1, 2 y la esquina sería el tercero. Y así es como termina. ¿Vale? Entonces empiezas con un punto bajo, el primer punto alto, 5 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 punto alto y 3. Y ya harías las 2 cadenas y volverías a empezar con 1, el punto alto, que lo tienes que buscar aquí. Y ya 5 punto alto, 5 punto alto. ¿Ves? Es que cae justo donde tienes que hacerlo. Punto alto. 5, punto alto, 5, punto alto, 5, punto alto y 1, 2 y 3, que sería el tercero en la esquina. Así toda la vuelta número 8.
Completé la vuelta 8 y ya cambié el color. Vamos a empezar la vuelta 9. Vamos a hacer aquí en la esquina un punto. En los siguientes 2 puntos, 1 y 2, y ya tengo un total de 3 puntos bajos. Empezamos así. Y ya me voy, aquí tengo 3 puntos altos, vamos a hacer 4, vamos a hacer los 3 y uno más. En punto alto, aquí abajo. Cogiendo en la hebra del mismo color que estamos trabajando ahora. 1, 2, esos 3 y un cuarto. ¿Vale? Te tiene que sobrar aquí abajo una hebrita. Ahora voy a trabajar encima de esa hebrita, aquí en este punto que está encima, 1 y 2. En los dos siguientes, o sea, 1 y el segundo aquí sobre el punto alto, y 2. Y esta es la secuencia que vamos a repetir. De nuevo van 4. 1, 2, 3 y 4. Y aquí te quedan 2. Los haces en punto bajo. 1 y 2. De nuevo 4, 1 y 2. 4, 1 y 2. Y al terminar la vuelta, bueno, he hecho 4, 1 y 2. Y ya no tengo aquí puntos para hacer 4, porque tengo 1, 2 y 3 nada más, más el de la esquina. Pero sí podemos hacer 1, y 2. Y aquí arriba vamos a sustituir el tercero por un punto bajo y en la esquina un punto. Porque otra opción sería hacer 2, que yo creo que va a quedar como mejor. Mira, vamos a hacer 1, 2 y el tercero, que es este, pero no tenemos hebra, pero la podemos buscar aquí. La podemos buscar aquí, sacar así a través de esa esquinita. Y yo creo que va a quedar mejor, sí. Pues vamos a buscar la hebrita aquí. Ahí está. ¿Vale? Entonces acabamos. Bueno, repito, hemos empezado haciendo la esquina más 2. 1, 2 y 3 y ya. 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2 y 3 porque no tenemos más puntos. 3 y en la esquina hacemos un punto bajo. Como en cada vuelta crecemos puntos, pues tenemos que ir adaptando el patrón. Así acabaríamos. 3 y un punto bajo. 2 cadenas y empezamos una nueva vuelta con 1. En la esquina hago el primero. Luego los 2 primeros que tengo que trabajar, 1 y 2 más, son 3. Y ya sí estaría para los 4 que tengo aquí. 1, 2, 3, y 4. El 5 y el 6 se trabajan arriba. ¿Vale? Pues de esta forma vamos a trabajar la vuelta número 9 y en la 10 ya habríamos completado una de las secuencias. En la siguiente vuelta ya habríamos completado y os vais a dar cuenta porque se verá el motivo en un color entero y en el otro color. Completé la vuelta y cambié el color, ¿vale? Y ahora vamos a hacer la vuelta número 10. Con esta vuelta ya habríamos finalizado como 2 motivos. Bueno, pues os vais a dar cuenta que la 9 y la 10 es como la 1 y la 2. Con lo cual, en 4 vueltas más que haga, a partir de la 10, o sea, hasta la 14 tendré un motivo más y hasta la 18 tendré un motivo más. O sea, va creciendo un motivo por cada 4 vueltas, pero estas 10 primeras hay que hacerlas para que nos salgan estos 2 motivos. ¿Vale? Entonces, os lo digo por si queréis alargarlo más de lo que yo lo he alargado. Yo lo que he hecho es hacer un total de 18 vueltas, porque he hecho las 10 y 8 más, 4 y 4.
para tener los 4 motivos, como os digo. Entonces, perdón que le he dado. La vuelta 10 es como en realidad como la vuelta 2. ¿Qué quiero decirte con eso? Que la 3, la 4, la 5 y la 6 es la que vamos a repetir de nuevo. O sea, lo vamos viendo. Porque como creo que lo voy a explicar entero para que no tengáis problemas, yo lo entiendo, pero a lo mejor vosotros no lo estáis entendiendo igual que yo. Bueno, pues aquí vamos a empezar haciendo la vuelta número 10. Tú guíate por cada vuelta, por cada numeración de vuelta y solo tienes que guiarte con lo que yo te explico y ya está. 1, 2 y 3. 3 puntos bajos. Aquí tenemos 2 puntos aquí abajo, ¿vale? Entonces en el primero, que es el punto bajo, ahí voy a hacer un punto alto. Y ya hago 5 puntos en lo que me queda. Pues me queda 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? 1 aquí arriba en el punto bajo, más los 4 que tengo de puntos altos. 1, aquí va. 2, 3, 4 y 5. Y de nuevo me encuentro que tengo aquí abajo 2. Uno que es un punto alto y otro que es un punto bajo. En el punto bajo hago un punto alto. Y de nuevo los 5 siguientes en punto bajo. ¿Veis? Aquí el punto alto. Y toda la vuelta así. Los 5 siguientes en punto bajo. Aquí. Estamos empezando un nuevo motivo de este color, ¿veis? Lo que pasa es que aquí le falta la patita porque hemos empezado en recto. Aquí terminaremos este en la siguiente vuelta y estaremos empezando otro. Pero bueno, como os digo, como lo voy a explicar completamente, no os preocupéis por eso. Ahora van 5. Uno en el punto bajo de los 2 que tengo. 5 puntos bajos. Y aquí abajito, 1. 1, a ver cómo acabamos. 2, 3, 4, 5 y en la esquina hago el sexto. Así que acabamos con 6. ¿Vale? Así vamos a hacer por todo. Empezamos con 3, 1 en la esquina más los 2 y luego punto alto 5, 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 punto alto 6. Hemos completado esas 10 vueltas. Vamos a volver al patrón. Y vamos a repetir la vuelta 1, que era el comienzo, lo tenemos que adaptar porque hemos ido creciendo, pero después eran un punto alto, 5 bajo, un punto alto, 5 bajo, un punto alto, 5 bajo, ¿vale? Entonces, el punto alto va en el primero de los 4 que tenemos aquí. Como veis en este motivo, por ejemplo, que ya está casi hecho, me faltaría el piquito de aquí abajo, pero sería esta vuelta, digamos, ¿no? Pero en otro color. Tenemos que hacer, que por ahí también nos podemos guiar, viendo el motivo de abajo, que ya está hecho. Un punto alto, 5 puntos bajos, un punto alto, y el punto alto está donde los 4. Entonces, como yo tengo que hacer mi primer punto aquí, todo lo demás que va hacia allá va a ir en punto bajo, porque no tengo más motivos aquí. Entonces, pues ya intuitivamente lo vamos haciendo así. Yo lo voy a ir haciendo así, te lo voy explicando y tú si quieres, pues
si has captado ya cómo se hace, pues ya lo podrías hacer sola. Y si no, pues sigue conmigo. Voy a volver a empezar en la vuelta 1. He hecho aquí mi primer, perdón, lo voy a repetir. Voy a hacer aquí mi primer punto bajo en la esquina, que siempre hay que empezar así. Ya hemos cambiado el color de nuevo. Y hago mi primer punto bajo. 1. Y ahora iría... A ver cuántos van. 2, 3, 4, 5 y 6. Empezamos con 6 y un punto alto. Y ahora van todos en puntos bajos, otra vez hasta ahí, o sea que son 5. Desde el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5. El punto alto. En el primero de los 4 que están abajo, de nuevo 5. 1, 2, 3, 4, 5, el punto alto. Bueno, voy a continuar para indicarte cómo se termina. Y ya he llegado aquí a hacer mi último punto. Entonces, a ver cuántos quedan. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y en la esquina hago el quinto. 2 cadenas y empezamos de nuevo. Entonces serían, para empezar, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y ya el punto alto 5, punto alto 5 hasta el final, que serían punto alto y 5. Por todos los lados en la misma secuencia. Bueno, pues hemos completado la 1, vamos a la vuelta 2. He cambiado ya del color. Y empezamos haciendo un punto bajo. Venga, y ahora vamos a mirar la vuelta 2 que hicimos. Es esta. Van, recordad, 3, 4, 5 y 6. O sea, eran 3 abajo, 3 puntos altos, un punto bajo, un punto alto y un punto bajo, que no se ve porque está escondido. Luego montamos encima del otro color. Bueno, pues ¿cómo iría? Si yo miro aquí, sería donde tengo el palito, van los 3. El palito me queda en el centro. Este motivo no me lo dice porque no tengo aquí el palito, pero como sí que tengo aquí en el otro color terminado, me está diciendo, ¿veis? Que tengo los 3 y me queda en el centro. Entonces aquí tengo 3, el punto bajo, el punto alto, el punto bajo. Bueno, pues empezamos con un punto bajo y ahora voy a hacer de los 5 que tienes aquí, tienes ante uno, así que tienes que hacer otro punto bajo. Vale, pues empezamos con 2 puntos bajos. Y ahora empezaría 1, 2, 3, 4 y 5. Esos 5 se trabajan. El primero, punto alto. El segundo, punto bajo. Y ya los 3. Tengo el punto bajo de la esquina. Y ya tengo el patrón. Mirad, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, punto bajo, punto alto, punto bajo y 3. Estamos repitiendo la vuelta 2. Punto bajo, punto alto, punto bajo y 3 puntos altos.
Y terminaríamos, aquí me he quedado con los 3 puntos altos, punto bajo, punto alto, punto bajo, y ahora los 3 serían los 3 que me quedan, 1, 2 y 3. Que aquí ves 3 hebras, pero una es del que acabas de hacer. Entonces tienes 2, 1, 2. Mira, voy para que lo veáis bien. ¿Cuántos puntos nos quedan? Nos quedan 1, 2 y 3, que es el de la esquinita. Vale. Y tienes 3 hebras abajo, pero como os he dicho, pertenece a esa. Entonces, la hebra, la que nos falta, la vamos a tener que sacar de aquí abajo. 2 y el tercero, que es este, voy a tener que coger la hebra de aquí, de la cadenita de la esquina. Puedes entrar a la esquina, pero se va a ver más gordo, así que ahí. Y termino con un punto bajo en la esquina. ¿Vale? Ya sabes cómo comienzo y cómo termino. Y esto hay que hacerlo por los 4 lados. Completar la vuelta 2 y he cambiado de color ya. Vamos a empezar en la esquina como siempre con un punto bajo y ahora vemos el patrón. Un punto bajo y miramos en la vuelta número 3 cuál es la vuelta número 3. Hemos hecho la 1, la 2, la 3 es esta. Entonces la 3 hacíamos un punto alto, 5 puntos bajos, un punto alto, 5 puntos bajos, que no se ven porque quedan detrás. Un punto alto, 5. Vale, y el punto alto va metido aquí, porque aquí teníamos el punto alto y no es donde el punto alto de este motivo que ha terminado. Es aquí como si empezáramos otro motivo. Entonces miramos aquí donde tenemos ese punto y lo tenemos aquí. Con lo que tengo hasta ahí, 1, 2 y 3 puntos más que hacer. He hecho 1 y 3, empezamos con 4 puntos bajos. Este es el 2, el 3 y 4 puntos bajos. Y aquí abajo hago el punto alto. Y ya serían 5 y 1, 5 y 1 todo el tiempo. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí en el punto bajo, el punto alto. Recordad que es donde tenemos el punto bajo porque aquí es un motivo que hemos terminado donde tenemos el punto alto y ahí no es. 5 y 1, ¿vale? Todo el tiempo. 5 y 1. 4, 5 y un punto alto. Y terminamos con lo que nos queda, son 1, 2, 3, 4 y el quinto que va en la esquina. 1, 2, 3, 4 y el quinto que va en la esquina. Así que en esta vuelta número 3 hemos empezado con 1, 2, 3, 4 y luego ya punto alto 5, punto alto 5 y hemos terminado con punto alto y 5. De nuevo completé la vuelta número 3 y ahora a la 4 con el otro color. De nuevo miro aquí abajo. 1, 2, 3 y 4. 4 es la de 4 y 2. 4 puntos altos y 2. ¿Dónde van ubicados los 4 puntos altos? Van sobre los 3 y 1. Y los 2 en los 2 que quedan. Entonces, serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6 el patrón. Acaba aquí en el 6 el patrón. Entonces, pues hasta la esquina voy a ir contando porque antes no tengo que hacer nada. Voy a ir contando hasta ahí. Hasta aquí. Me tengo que quedar en este punto para hacer los 4. 1, 2, 3, 4,
5 y 6. Y ya estoy aquí donde tengo que hacer los 4 sobre los 3 primeros que me encuentro. 1, 2, 3 y 4 y 5 y 6. Entonces hemos empezado con 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y luego hago los 6 siguientes haciendo 4, 2, de nuevo 4 y 2. Toda la vuelta así. Y bueno, vamos a ver cómo terminamos. He hecho 4, 2 y aquí pues tengo 4. 4, así que me va a encajar perfectamente porque tengo 1, 2, 3 y 4 y tengo que hacer, me queda aquí otro 1 y el 2 que lo hago en la esquina, así que encaja perfectamente. 1, 2, 3 y 4 en el punto que me queda hago un punto bajo y en la esquina hago el segundo. Así que encaja súper bien. Mirad de cómo empezamos con 1, 2, 3, 4 motivos, como vamos ya por 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 motivos han entrado ya de este color. Aquí 1, 2, 3, 4, 5 motivos, porque bueno, este se quedó ahí a media. Pues mira, los palitos son los nuevos motivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 motivos. Vamos a tener otros 7. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en el marroncito que está empezando, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, pues como hemos visto, esta vuelta es como hacemos los 4 lados. Repito, sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en total. Y ya 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2 hasta el final 4, 2. Encaja perfecto. Bueno, pues hemos completado la vuelta 4 y ya he cerrado y he cambiado al color 1, ¿vale? Que es este color naranjita o mostacita en este caso. Miro aquí. ¿Cuál es esa vuelta? La que va detrás de esta. La vuelta 5 es esta. Esta. ¿Vale? Esta es la que acabamos de hacer. Esta. Y aquí es un punto alto, 5 bajo. Un punto alto, 5 bajo. ¿Dónde está cogido el punto alto? En el punto bajo. Aquí tenemos un punto alto y un punto bajo, igual que aquí. Punto bajo y un punto alto. Y va cogido en el punto bajo. Todo lo demás son puntos bajos. Entonces, quiere decir que lo tengo que coger aquí. Y hasta ahí, a ver cuántos puntos van. Iría uno de la esquina. Que siempre empezamos con un punto bajo y terminamos con un punto bajo. 1. Hasta este punto, que es el que voy a coger, va 1, 2, 3 y 4 más. Entonces son 5 puntos para empezar. Uno que ya he hecho. 2. 3, 4 y 5. Pues encaja el patrón perfectamente. Y el 6 aquí. Luego va 1, 2, 3, 4 y 5. El 6 aquí. 1, 2, 3, 4, 5. El 6 aquí. En el punto bajo que está de la otra vuelta anterior. De nuevo 5.
y el punto alto. Bueno, pues así haríamos la vuelta número 5 que estamos repitiendo. Voy a ver cómo acabaríamos, porque lo vamos a ver aquí rápidamente. Aquí tengo el punto alto, entonces aquí va, perdón, 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí va el punto alto. Y ya solo me quedaría 1 y 2 para la esquina. Terminamos con 2 puntos bajos. ¿Vale? Así que así la vuelta número 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ya punto alto 5, punto alto 5. Hasta aquí, hasta el final, donde hace tu último punto alto. Y ya serían 1 y 2 puntos bajos. Uno sobre el que te queda y uno en la esquina. Hemos completado la vuelta 5 y vuelta a cambiar el color para la vuelta 6. La vuelta 6 era muy fácil. Recordad, solo esta que está aquí, un punto alto y 5 puntos bajos. Un punto alto, 5 puntos bajos, un punto alto, 5 puntos bajos. No se ven porque están detrás, ¿vale? Pero lo que sobresale aquí te está diciendo que es un punto alto, lo que no se ve es un punto bajo. Y como es un múltiplo de 6, lo que va en medio son 5. Entonces, si me está diciendo eso, yo tengo que ver aquí, que es aquí donde hago mi punto alto. Todo lo demás voy contando 1, 2, 3, 4 y 5. Y como aquí sería el otro y no puedo, pues no lo voy a hacer. Voy a hacerlo todo en punto bajo. A ver, porque vuelvo a recalcularlo por si acaso quedará bien, pero no sé. Aquí iría mi punto alto. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí iría mi punto alto. Bueno, pues sí, que lo podríamos hacer ahí. Vuelvo a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí iría. Entonces tengo que hacer 1 y 2. 2 puntos bajos para empezar. 1 en la esquina. Y 1 en el primer punto. Y ya en el segundo hago el punto alto. ¿Vale? 2 puntos bajos, un punto alto y ya van 5 hasta el próximo punto alto. Y ya el próximo, que es este, aquí abajo un punto alto. De nuevo los siguientes 5 en punto bajo. Y el punto alto en el primero de los 4. Hemos completado este motivo. Aquí estamos empezando otro en el otro color. ¿Cómo terminaríamos esta vuelta? Pues teniendo en cuenta que aquí es mi punto alto, van 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí sí que no puedo hacer el punto alto, 6 y 7. Entonces terminamos con 7 puntos bajos. Compruebo de nuevo, pero yo creo que no. 1, 2, 3, 4, 5. Porque el 6 es que es este que está el último punto ya, entonces ahí sí que no. Si me hubiera coincidido aquí, sí que podría, pero son 7 puntos bajos entonces. Con lo que empezamos con 2 puntos bajos, un punto alto, ya 5, 1, 5, 1, 5, 1, hasta el último que lo haremos aquí. Y serán 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Vuelta 6 completada y ya tengo preparado para la vuelta 7 el otro color. Empezamos como siempre, yo hago mi punto bajo y ahora miro el patrón. Mi punto bajo para que se me quede ahí fijo. Vale. Bueno, ¿cuál es la vuelta número 7? Si yo he hecho esta, la 7 es esta. Y entonces aquí me está diciendo que justo antes del pinchito este, tengo 3 puntos. Encima del pinchito tengo un punto bajo y después tengo un punto alto y un punto bajo. ¿Cómo lo ubico aquí? Y además tengo que tener los 3. Bueno, pues aquí se ve todavía más fácil de esa manera.
tengo que tener los 3. Con lo cual, aquí tenemos que tener un 2, 3, 4 y 5 puntos del tono mostaza, en mi caso, ¿no? Que es donde yo tengo que hacer la puntada ahora. Pues es más fácil mirarlo así. En el primero va un punto alto, en el segundo va un punto bajo, el 3, 4 y el 5 va un punto alto y en el pinchito va un punto bajo. Bueno, pues aquí, para el comienzo, que es donde normalmente puedes tener un poquito más de lío, por lo menos yo sí que es donde lo tengo, después ya has arrancado. Yo sé que aquí tengo un 2 y 3 puntos altos, aquí va un punto bajo, aquí van un 2, 3 puntos altos, aquí va un punto bajo y aquí va un punto alto. Entonces todo lo demás para acá van a ser puntos bajos ya. O sea que mi primer espacio de 5 que tengo aquí es donde yo tengo que mirar para saber cómo. Tengo que llegar hasta aquí con un punto bajo, entonces tengo 1 hecho, 2, 3 y 4. Empezamos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y ya empiezo el patrón. Punto alto, punto bajo, 3 puntos. 1, 2 y 3. Mira, punto alto. Tenemos 5 aquí abajo. Punto alto, punto bajo, por eso te saltas este de aquí abajo de los 5 y luego ya trabajas los 3. En punto alto. Punto bajo en el pinchito. Y repite que en estos 5, esto sería los 5 y este el 6, digamos, ¿no? Entonces yo he hecho aquí el 6. Bueno, aquí, de estos 5 que tienes aquí abajo, el primero lo haces en punto alto, el segundo lo haces en punto bajo y ya ese te lo saltas y te vas a los otros 3 que te quedan y ya los haces en punto alto. 1, 2, 3 y el punto bajo en el pinchito del motivo que ya hemos terminado aquí. Y ya tenemos el múltiplo de 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Repito, el punto alto, punto bajo, 3 puntos, por eso te saltas este y te vas al siguiente. 1, 2 y 3. Así que ya tengo 1, 2, 3, 4 y 5 y el 6 aquí. Vale, pues todo el tiempo, esta es la vuelta 7, hemos dicho, ¿verdad? Sí. Todo el tiempo así. ¿Y aquí cómo acabamos? Pues aquí vas a terminar. Aquí hacer el punto bajo. Bueno, pues hace punto alto, punto bajo, 1, 2, 3. Puntos altos. Ya lo demás punto bajo. Que te quedarían 3, creo. Voy a verlo, voy a comprobarlo. Lo hago con vosotros. Aquí ya he llegado al final, donde hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora me encuentro ya con esto. Venga. 1. El segundo aquí arriba. Y ahora aquí te saltas este. Ya llevo 2. Ahora serían 3 más para tener 5. 1, 2 y 3. ¿Vale? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y el 6 aquí. Y lo que te queda, pues ya lo haces en punto bajo y te quedan 1 y la esquinita. Así que lo que os dije, terminamos con 3 puntos bajos. Y empiezas con 4. Vamos a completar. Continuamos. Hemos completado las 7 y vamos a la vuelta 8. Ya hemos cambiado de color y vamos a hacer nuestro punto bajo. Tengo ahí un punto y la vuelta 8. Mira, después de esta,
es esta en este color. Entonces es 1 y 5, 1 y 5 que queda escondido detrás, un punto alto y 5 que quedan escondidos detrás. ¿Vale? Detrás de este de aquí. ¿Dónde está cogido? Va cogido aquí, en este espacio, porque el espacio anterior era el del punto alto y ahí no va, va donde el punto bajo. Pues vamos a mirar aquí, que hay 5 de separación, aquí donde haríamos 1, 2, 3, 4 y 5. Así que, bien, empezamos con 6, porque ya tenemos uno de la esquina, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Te quedas encima de este puntito. Y aquí hago el punto alto. Y ahora van 5 y 1. 1, 2, 3, 4, 5 y 1. Que te lo vas a encontrar que lo tienes que hacer porque es el espacio que queda. 1, 2, 3, 4, 5 y ahí 1. 1, 2, 3, 4, 5 y ahí 1. ¿Vale? Cuando llegas al final, has hecho aquí tu último. Voy a calcularte cómo coincide el final. 1, 1, 2, 3, 4, 5 y ya no puedes hacer más. Así que sería 6 y 7. Y terminas con 7 puntos bajos. ¿Vale? Aquí has hecho el punto alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 que es el de la esquina. Así que empiezas con 6 y terminas con 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El punto alto, vuelvo a contarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí. Punto alto y luego llevan 5 puntos altos, 5 puntos altos. Y terminas con 7 puntos bajos. Sería la vuelta número 8. Hemos completado la vuelta 8. Ya con las 9 y 10 habríamos terminado el canesú. Os dije antes que iba a repetir 8, creo que os dije algo así, pero no, hay que repetir las 10 para completar el dibujo y que quede bien. Bueno, pues vamos a hacer la vuelta, como digo, la 9. Miro aquí debajo y en la 9 es esta, porque ya hemos cambiado el color y estamos en este color. En esta tenemos que hacer 1, 2, 3, 4 y luego 2 puntos bajos. 4 en punto alto, 2 en punto bajo que van por detrás, que es lo que no vemos. Quiere decir que trabajamos los 3 y uno más. Y luego separamos con 2. Bueno, pues estos son los 2. Aquí estoy haciendo 4, 1, 2 que separo y entonces hago 1, 2, 3, 4. Lo puedo hacer perfectamente. Vale, pues empezamos con 2. 1, el que hemos hecho en la esquina, más el primero. Empezamos con 2 y hacemos 4. 1, 2, 3 y 4. Aquí te encuentras de esta forma, no te lo encuentras como aquí con puntos. Vale, vas a tener también 5 hebras, pero no vas a tener aquí los puntos. Entonces tú trabajas sobre las 4 primeras hebras y la quinta, que es esta, es arriba un punto bajo y sobre el punto un punto bajo. Y de nuevo 4 y 2. Toda la vuelta. Vale, voy a hacer uno más para que veáis. O sea que hemos empezado con 2 puntos bajos y hemos continuado con 4 puntos altos y luego 2. 4 puntos altos que van aquí. 1, 2. 3, 4
y ya en punto bajo estos dos. 1 y 2. De nuevo 4, 2, 4, 2, 4, 2 y ya llegas aquí. Tu cuarto sería un 2, 3, 4. Aquí tu punto alto, 1, 2, 3 y 4. Terminas con 4 puntos bajos en esta vuelta. Completé la vuelta 9 y también la 10 ya, ¿vale? La 10 no la he explicado porque mira qué fácil es. Empezando, bueno, voy a empezar por aquí, como ya lo tengo aquí que está para cerrar y cambiar el color. Empezamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Tienes un punto en la esquina y 6 más, 7 puntos. Y tienes que hacer el punto alto de los 2 puntos que tienes aquí en el primero, en el que es el punto bajo. El siguiente es un punto alto, pues aquí. 5 puntos, el punto alto. 5 puntos, el punto alto, ¿vale? Así toda la vuelta. Cuando llegas al final terminas con 1, 2, 3 y 4 es el de la esquina. 2 cadenitas y vuelves a hacer 7, un punto alto, 5 un punto alto, 5 puntos altos, ¿vale? Así es la vuelta. Ya terminamos la 10 y tendríamos que empezar como con la vuelta 1. Aquí voy a cambiar el color con aquí una cadenita. Entro y ya vamos a pasar el otro color. Bueno, pues hacemos de nuevo la vuelta número 1 y sería ya la última vuelta que vamos a hacer antes de cerrar el canezú. Y es porque me falta para esa vuelta para poder terminar este motivo. ¿Vale? Recordad que es la vuelta 1 que era punto alto y 5 puntos bajos. Y el punto alto va aquí, en el primero de los 4. Entonces tengo que llegar hasta ahí con puntos bajos. Serían 1 aquí en la esquina. Y voy a ir contando. 2. Un momentito. Llevo 3. 4. Y el quinto ya es el que tengo que hacer en punto alto. Así que empezamos con 4 puntos bajos, el punto alto y 5 puntos bajos. Y el punto alto en el primero de los 4. Cuando llegas aquí, ya al final ya has hecho tu último palito, 1, 2, 3, 4 y 5. Pues vamos a hacer aquí, aunque no nos encontremos motivos, para que no nos queden tantos puntos bajos seguidos, para no terminar con tantos puntos bajos. Entonces he hecho ahí el palito y me quedarían aún 2 más el de la esquina, pues acabaríamos con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Dos cadenas y empiezo un nuevo lado con los 4 puntos que 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Vamos a completar de esta forma. Bueno, pues aquí ya he terminado y mira, ya como este color ya hemos terminado de trabajar el mosaico, ya no vamos a dar más vueltas de mosaico, pues ya este color lo voy a retirar porque continúo con el otro color ya el resto del cuerpo. Hago aquí mi último punto, cadena, y aquí hago así y directamente ya puedo cortar la hebra. Ya hemos retirado ese color y vamos a seguir trabajando con el color que hemos decidido que sea para el cuerpo, que en el original, en mi caso, como os digo, es este, el color camel, que yo lo he sustituido aquí en la muestra por este, y el naranja es el que es el mostaza. Pues sigo ya con el color del cuerpo, lo retomo de aquí. Y aquí lo que vamos a hacer ya es cerrar las mangas. Las mangas es la parte donde empezamos con menos motivos, donde tenemos menos puntos. Entonces yo tendría que cerrar esto así, pero lo voy a hacer al final.
ahora mismo voy a trabajar primero el delantero. Cuando llegue a la esquinita, ya esta esquina sí que la puedo ya cerrar con la otra. Y cuando lleguemos al final cerraremos la otra manga. Bueno, pues para empezar voy a pasar aquí la hebra, una cadenita, y aquí escondiendo esa subida hago un punto bajo. Y ahora vamos a trabajar un punto alto deslizado, le llamo yo. Aquí directamente tengo que entrar así. Y aquí voy a tener que hacer el deslizado así y así. Es que me coge, claro, que lo ideal es tener, no lo tengo, la hebrita. Entonces aquí vamos a hacer un punto alto normal y ya está, para no tener problemas. Venga, punto alto normal. Y a partir ya de estas hebritas que están aquí, cuando llegamos a la hebra, es cuando yo hago deslizo y termino el punto. El siguiente lo cojo, deslizo y termino el punto. Siguiente, deslizo y termino el punto. Donde tengo el punto alto hago un punto bajo, pero lo hacemos no cogiendo la hebra de atrás, ya directamente sobre el punto. Y continúo. Donde tengo todo esto de aquí abajo, todo lo que está en este color, exceptuando el punto alto que va en punto bajo. Irá en el punto alto deslizado, que es pasarlo y terminarlo. Pasamos. Ay, aquí no he cogido bien la hebra, un momentito. Un segundo. Me voy a sacar algo más de lana. Entramos, deslizamos y terminamos el punto. ¿Vale? Punto alto deslizado lo he llamado yo, no sé si se llama así. ¿Vale? Que en vez de hacer así, así y así, que sería un punto alto normal, estamos haciendo así, así y así. Es como que aquí deslizo y entonces cuando hago el punto, donde estoy arriba, donde tengo el punto alto, un punto bajo, pero perdón porque se me va a coger la hebra de atrás, como hemos estado trabajando así, pero no, lo cogemos normal. Repito, deslizo, hago el punto. Deslizo, hago el punto. Mira, si empujamos hacia atrás el tejido, trabajamos mejor esa parte. Y ya hemos llegado al punto, que lo cogemos entero en punto bajo. Voy a seguir hasta llegar a la esquina para cerrar. Bueno, pues aquí cuando llegamos al final, tengo para hacer 2. A ver. 1 y 2. El 3 lo tengo que hacer aquí abajo. Yo como lo hice en la otra esquina en punto alto, lo voy a hacer igual. Y aquí es un punto bajo, ¿vale? Entonces acabamos con un 2, 3 y un punto bajo. Voy a coger la otra esquina, la de la manga, la que tengo a continuación, porque acabo de pasar por el delantero. No sé si retirar un poco para que veáis mejor. Vale, mirad lo que he hecho, porque esto es importante. Hemos pasado por el delantero. Como voy a cerrar ya el canesú, tengo que hacer así, para tener ahora que trabajar la espalda. Y cerramos, dejamos independiente ya la manga.
empiezo este nuevo lado directamente en la esquina, que aquí, bueno, pues me vaya a perdonar, pero se ve que aquí no la he hecho, ¿eh? Aquí la tengo y aquí no he hecho las dos cadenas que tenía que hacer, no pasa nada. Me voy a imaginar que esta es la esquina. Entonces aquí hago el punto bajo, lo he hecho tan rápido sin grabar, como estaba sin grabar queriendo terminar para seguir grabando, esta esquina me la he comido, pero bueno, como es una muestra no ocurre nada, si no tendría que deshacer todo. Y ahora hago igual que hice en el otro comienzo que hicimos. Un punto bajo, luego punto alto y 3 puntos altos deslizados. Pues ya tengo el punto bajo, el punto alto y los 3 deslizados. Uno, dos y 3. Aquí era sobre el punto alto, un punto bajo. Y continúo con los 5 puntos altos deslizados, el punto bajo, 5 puntos altos deslizados, ¿vale? Y ya cuando llegamos a la otra esquina, vamos a cerrar ya el otro lado del canesú. Este lado ya está cerrado. Aquí ya hemos unido delantero con espalda y ya hemos cerrado nuestro espacio para la manga. Bueno, pues ya he completado aquí. He terminado haciendo los 1, 2 que eran en punto alto deslizado, el punto alto normal y el punto bajo. Y mira, simplemente nos venimos al primer punto que hicimos en punto bajo y ahí hago un deslizado. Voy a ajustarlo y una cadenita para ahora ya seguir trabajando. Ya tengo mi otra manga también separada. El canesú ya cerrado y ya solo trabajaremos aquí en el cuerpo. Vale, voy a retirar. Vale, ya solo, como tenemos cerradito ya el canesú, tenemos nuestras mangas independientes que se harán después. Vamos a trabajar un largo con esta puntada todo el tiempo. Un largo, bueno, pues hasta que tú veas que después cuando le vayas a añadir la cenefa de abajo ya tienes el largo que te gusta. Mides tu cenefa y calculas con tu largo que hagas aquí. Yo te voy a dar mi medida y ahora tú ya lo adaptas. Bueno, pues como vamos a trabajar esta puntada todo el tiempo ya, es simplemente entrar en el punto, deslizarlo y hacerlo. Entro en el siguiente punto, deslizo y lo hago. Entro en el siguiente punto, deslizo y lo hago. Cuando le coges la mano, como yo digo, cuando ya lo has hecho un par de vueltas, este punto se hace muy rápido, ¿eh? Es un punto que queda diferente al punto alto, queda un poquito como si hiciera punto arroz, se parece bastante al punto de arroz de 2 agujas y lo que me gusta de él es que queda tupidito. Si a ti te gusta hacerlo en punto alto, pues también podrías hacerlo en punto alto normal. Pero te recomiendo esta puntada porque mira qué bonita queda. Y mira, ya lo podéis ir haciendo rápidamente cuando le coja. Bueno, pues un truquillo, un tip para que te salga la puntada así más rápida. Es que cuando entres no lo saques mucho y directamente lo pases. ¿Vale? Yo aquí ahora, si lo quiero hacer a cámara lenta, ya me cuesta, pero en rápido te sale bien, bien. Entra y saca directamente aquí. O sea, antes de sacarlo mucho, lo tienes bien tirantito y entonces ya pasa mejor. ¿Vale? Y estoy entrando en el punto, pues normal, ni cogiendo la hebra de atrás ni nada. Bueno, pues voy a dar toda la vuelta, que es simplemente eso, trabajar un punto sobre cada punto y la cantidad de vueltas que necesites. Pero
te va a dar, a mí me ha dado en mi caso un ancho que me ha venido bien para el pecho, pero como yo quería luego adaptar cuando pasas del pecho que la cintura se te entalle un poquito, pues yo he hecho como 3 vueltas de disminuciones. Yo os las voy a explicar cómo las he hecho. Y han sido, una vez que yo estoy trabajando aquí, voy a completar esta vuelta y en la siguiente os explico cómo he hecho las disminuciones. Pero con la cantidad de puntos que tengas, da igual, independientemente de la cantidad de puntos que te haya quedado, sea múltiplo de 6 o no, pero después tienes que adaptar lo que sea múltiplo de 6 para poderle hacer la cenefa, ¿no? Entonces, en principio, como te queda una anchura buena para el pecho, pero hemos dicho que pasando el pecho queremos entallar un poco, yo lo que he hecho es hacer X vueltas cuando he pasado del pecho, he hecho una disminución aquí y una aquí nada más. Os hablo de quitar un punto nada más a cada lado. Luego he hecho una vuelta con esos puntos que me han quedado y en la siguiente vuelta otra vez una disminución. Luego he hecho una vuelta con esos puntos que me han quedado y en la tercera otra vez otra tercera disminución. Y ya he tenido suficiente para seguir bajando, que se me entalle un poco la cintura y además me ha quedado un múltiplo de 6. Entonces eso tenéis que calcularlo para que os quede, porque igual a vosotros hace falta hacer más o menos vueltas de disminución. Pero hay que hacerlas para que te quede, para que te dé la formita de la cintura, ¿eh? Pues he completado la vuelta. Aquí cuando completas la vuelta ya has hecho tu último punto, solo tienes que cerrar en el primero que hiciste con un deslizado y empezar una nueva vuelta. Yo aquí hago una cadenita. Yo he aprovechado para ir contando los puntos. Tengo 128 puntos. Yo con 128 puntos voy a seguir trabajando hasta cubrir mi pecho, que puede ser perfectamente pues en centímetros. Es que cada una tiene un... Es que eso, claro, esto es midiéndose cada una, ¿vale? Pero calcula que te vas a trabajar, yo creo que 7-8 centímetros, durante 7-8 centímetros. Pero ya te digo que eso lo vas a adaptar a ti. Tú te vas probando el canezú y cuando veas que te sobrepasa el pecho y ya quieres entallar a la cintura, es cuando empiezas a hacer las disminuciones. Bueno, pues como tengo 128 puntos, para un múltiplo de 6, con 120 puntos, tengo mi múltiplo de 6 ya. Bueno, pues lo que hago es que tengo que hacer entonces, si voy quitando en cada vuelta 2, porque quito uno a un lado y otro a otro, tendría que hacer 4 disminuciones en vez de 3, como os dije. ¿Vale? Haremos 4 disminuciones para tener el múltiplo de 6. Por lo que sea, a mí me han quedado en el otro otra cantidad de puntos y tuve que hacer 3 disminuciones. Pero en este caso, por ejemplo, tendría que hacer 4. ¿Me ha quedado más grande por lo visto esto o ha pasado algo? Bueno, pues ¿qué pasa? Que yo ya paso directamente a hacer la primera vuelta de disminución porque os quiero explicar cómo yo lo he hecho. Tú tienes ya con esta puntada, que volvería a hacer la misma puntada otra vez, las vueltas, como he dicho, durante a lo mejor 8 centímetros más hasta que te sobrepase el pecho y entonces ya empezaría mi primera vuelta de disminución y cuando la haga, la segunda no irá con disminución, la siguiente sí, la otra no, la siguiente sí, la otra no, la siguiente sí, la otra no, porque lo voy a hacer por 4 veces, con lo cual es durante 8 vueltas, ya que hace una disminución y otra que no. Entonces vamos a suponer que esta es la de disminución. Bueno, pues aquí en este lado hago la primera disminución y en este otro hago la segunda disminución. ¿Cómo lo hago? Cogiendo la azada. Mentira, no cogí la azada por esto. Ya no me acordaba. Directamente entra, saca y en el siguiente entra, saca. Y ya vas a tener ahí para poder hacer un punto. Y has hecho de 2 puntos 1. Continúa ya trabajando normalmente toda la cantidad de puntos que tienes. ¿Vale? Ya así. Con el punto alto deslizado. ¿Vale? Imaginaros que, bueno, pues hemos continuado ya toda la vuelta y ya estoy de nuevo, para no tener que hacer la vuelta entera. Ya estoy de nuevo aquí. Y aquí es donde hago, en este punto y este, solo uno. Entonces sería, voy a repetir como he hecho la disminución. Entro, saco
entro, sin coger lazada, ¿eh? Saco ese que he sacado. Voy a volver. No cojo lazada porque la voy a coger aquí, en ese punto. Y en el siguiente es el que paso y ya termino. Y de 2 hemos hecho 1 y ya continúa con el resto de puntos hasta llegar al primer punto que hiciste, donde harás un deslizado aquí, donde harás tu deslizado y continuarás con la siguiente vuelta que no lleva disminución. A la siguiente, otra, las que te hagan falta. Yo para cuadrar 128 puntos en 120 tengo que hacer 4 disminuciones. Estoy quitando 1 a cada lado, son 2 por vuelta. Entonces serían 4 vueltas de disminuciones intercaladas con vueltas que no llevan disminución. Bueno, pues cuando ya has completado todo eso, pues mira, aquí ya tenemos, aquí tengo la original para que veáis medidas, porque os voy a dar ya tamaño, medida, vueltas, las que hemos dicho del canesú, ¿vale? Y esa cantidad de vueltas de canesú me dan a mí 20 centímetros, que es donde yo ya cierro el canesú. A esos 20 centímetros trabajamos como 8 centímetros más con la cantidad de puntos que nos quedan después cuando hemos cerrado con esta puntada. ¿Veis? Se aprecia aquí como yo he disminuido ahí. Y el resto ya con la cantidad de puntos que te queda, que tiene que ser un múltiplo de 6, importante porque luego tenemos que poner el cinturoncillo que le hemos hecho para añadir abajo. Y he trabajado, bueno, pues desde el hombro hasta el largo total 35 centímetros tenemos, con lo cual con esta puntada he trabajado 16 centímetros más. Bueno, 15 y 20, 35, vale. Pues ya tienes la opción de hacer la parte de abajo o de ya hacer las mangas primero. Yo hice primero las mangas, entonces simplemente, ¿cómo se hace la manga? Es que esto ni siquiera hace falta que os lo explique porque es como el cuerpo, ¿vale? Aquí añadimos la hebra y como nos encontramos puntos ya, porque ya esta vuelta ya la tenemos hecha, bueno, pues aquí tú añades tu hebra, tienes que sacar un múltiplo de 6 y recuerda que tienes que hacer esa primera vuelta que haces el punto alto y aquí arriba el punto bajo. Tienes que coger 5 puntos altos deslizados aquí abajo y el punto bajo aquí arriba. Como está cerrado, tú no tienes que cerrar ya ni nada. Haces tu primera vuelta, cuentas la cantidad de puntos que te coincida con un múltiplo de 6. Y si no te ha quedado en un principio un múltiplo de 6, en la siguiente vuelta lo reajustas, pues si tienes que hacer alguna disminución hasta quedar con el múltiplo de 6. ¿Vale? Entonces, ya continúas trabajando, como ves aquí. Yo he trabajado durante, esta es la primera vuelta que tenéis que hacer, ¿veis? La que tú ya enganchas ahí para poder que no se vea esto como inacabado. Tienes que hacer esa primera vuelta. Te va a quedar prácticamente un múltiplo de 6 porque aquí tenéis un múltiplo de 6. Lo que pasa es que se te puede llegar a descuadrar aquí y esto es lo que tú tienes que reajustar para que te quede un múltiplo de 6. Piensa que aquí tienes 1, 2, 3, 4, 5 y este es 6. Entonces aquí deberías de tener, a ver, si este es el 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Y aquí, si este es el 6, no, aquí sería el 6 este, porque vienes hacia acá, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea que cuádralo, porque es fácil de cuadrar porque tienes aquí un múltiplo de 6. Bueno, pues ya todas las vueltas y no tienes que hacer disminución ni nada. Si quieres hacer, por lo que te he dicho, por cuadrarlo o porque la ves muy ancha, pues puedes hacer alguna disminución. Y he trabajado a partir de, sin contar esta vuelta, 20 centímetros. Después he hecho el patrón en circular de esta puntada, que te la voy a indicar ahora como lo haríamos en circular, porque es lo mismo que te tengo que indicar para hacer la pieza que luego acoplamos aquí, que también tienes la posibilidad de no tener que acoplarla como yo, sino directamente hacer como en la manga, seguir trabajando, como para ti sea más fácil es seguir trabajando, ¿vale? No hacerla independiente y luego acoplarla como yo he hecho. Lo que pasa es que yo quería hacerlo por hacerle una unión y porque se vea, pero
Tú lo puedes hacer directamente si quieres, ¿eh? Si para ti es más fácil. Entonces tú para ahí y ya empiezas con el patrón de esas 10 vueltas las veces que tú quieras hasta tener el largo. Y terminarías con una vuelta en punto bajo. Y por último, tendríamos que hacer la parte del cuello. Así que bueno, pues una vez que ya tienes la manga cerrada, como aquí. Mira, os puedo enseñar el patrón directamente aquí. Os voy a enseñar el patrón, que lo mismo que hacemos aquí es lo que hacemos aquí abajo, independiente o a continuación, como tú prefieras. Pero es lo mismo. Así que, o como aquí tengo una cantidad de puntos, así no tengo que montar puntos. Os lo voy a indicar aquí. Bueno, como ya os lo voy a indicar, pues también puedo mostraros cómo hacemos aquí. Añadiendo de nuevo la hebra en la manga. Pues tenemos que hacer, aquí sería 1, voy a hacer 2 puntos bajos. Aquí no voy a entrar como hicimos antes aquí con el punto alto, lo voy a hacer así, 2, y ya aquí como tengo 3, 3, ay, que me quite la hebra, 4, a ver, qué coraje me da cuando me molestan las hebras, 4, 5, ahí, y el 6 es aquí en el punto alto. ¿Vale? Entonces ve contando así y así no tienes problema para acabar con un múltiplo de 6. De verdad que no cuesta tanto como me está costando a mí, ¿eh? Ahora, que no sé por qué. 1, 2. Vaya por Dios. 3, 4, 5 y 6, que es el punto bajo. ¿Vale? Vamos a seguir así hasta completar la vuelta. Bueno, y ya tengo mi múltiplo de 6 y todos los puntos y esa primera vuelta terminada. Y ahora, ¿qué haríamos? Pues continuamos trabajando con esa puntada, un punto sobre cada punto. Empieza aquí. Perdón. Empiezas aquí. Y ya un punto sobre cada punto en el punto alto. La cantidad de vueltas que necesite. Yo ya te he dado la medida hasta donde yo he trabajado, que es un poco, nada, un poco más abajo del codo, porque le quería hacer un puño grande con la puntada de mosaico. Y bueno, pues ya está. Esto, una vez que tú tienes ese largo, pasamos a hacer ya la puntada de mosaico, que la vamos a trabajar igual que hemos trabajado aquí estas 10 vueltas. Lo único que pasa es que aquí os tenía que ir indicando mucho por el problema de que tú ibas aumentando en las esquinas, entonces se te iba como moviendo el motivo. Iba aumentando los motivos también. Entonces aquí no, aquí es siempre la misma cantidad de motivos y siempre trabajando las mismas vueltas, empezando de la 1 a la 10, de la 1 a la 10, ¿vale? Y bueno, pues os empiezo a indicar cómo lo haríamos para que eso mismo lo repitas en la parte de abajo.